Tocar y ser tocados. Eso es la sustancia de la vida cristiana. El deseo, la necesidad de tocar a Cristo. La necesidad casi desesperada que tenemos todos de ser tocados por Él. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre mi cabeza, sobre mi herida, sobre mi corazón, y mi vida quedará transformada radicalmente. Tócame, Señor. Tócame con tu mano. Tócame con tu gracia, tócame con tu amor. Esto es de lo que nos habla este sencillo pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, que prolonga la lectura que dejamos el sábado. Son apenas 3 versículos, del 53 al 56. Y dice que en aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos y ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Fijaros que esto es exactamente lo que he dicho al comienzo. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza. Y fijaros, y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Señor, que yo pueda tocar siquiera el dobladillo de tu manto, de tu túnica, de tu vestidura. Que yo te pueda tocar, aunque sea la franja de tu manto. Y los que lo tocaban se curaban, pero previamente Él los tocaba a los enfermos y solo con tocarlos quedaban sanados. Jesús aparece rodeado de un inmenso océano de miseria. Los santos que he tenido la gracia de conocer, todos estaban rodeados de enfermos. Algunos estábamos enfermos del alma, otros de la mente, otros en su cuerpo. Todos, de alguna manera, enfermos y necesitados de Cristo. Enfermos y necesitados de tocar al Señor. Pero es que hoy Cristo está resucitado y no se ve su carne y no se ve su manto. ¿Cómo puedo tocarte, Señor, si no puedo verte? ¿Cómo puedo tocarte si no eres visible a mis ojos? Y la respuesta es muy sencilla. Me tocarás en mi carne, en la carne del cuerpo místico, en mi cuerpo visible, porque mi iglesia, mi esposa, es el sacramento de mi túnica, el sacramento de mi mano sanadora. Hoy Cristo toca a la humanidad herida y sufriente por medio de la Iglesia. Y quien toca a Cristo en la Iglesia queda sanado. Normalmente, cuando se escucha la palabra de Dios, uno queda sanado. Cuando celebra y recibe fructuosamente, con fe, con esperanza, con alegría, con humildad, los sacramentos. Cuando uno ama sencillamente a los hermanos, uno toca y es tocado por Cristo. Cristo hoy nos toca en la Iglesia. El sábado celebré aquí en la parroquia de Nandi 5 bautizos. Ayer domingo, en mi otra parroquia de Santísima Trinidad en Andari, celebré 20 bautizos. Cristo, es Cristo quien bautiza. Ni Pablo, ni Apolo, ni este sacerdote, ni aquel. Es Cristo quien bautiza. Es Cristo quien toca, quien acaricia, quien sumerge en las aguas redentoras del sacramento a esa pequeña criatura que resurge del agua, que resurge de la fuente bautismal, una criatura nueva, una criatura que ha nacido de nuevo. Por eso
Qué maravilla, hermanos, cuando entendemos lo que es el misterio de la Iglesia y no nos dejamos confundir por su apariencia, por su hojarasca. Cuando sabemos entender bien la diferencia entre lo eclesiástico y lo verdaderamente eclesial. Lo eclesiástico son las cosillas nuestras, de los palacios, de los cardenales, de las oficinas, de los papeleos, lo eclesiástico. Pero lo eclesial es el misterio, y eso es lo que de verdad cuenta. Eso es lo que nos trae la salvación. Por eso, en la celebración de esta Santa Misa, ¿hasta qué punto soy consciente de que si me acerco hoy al sacramento es porque necesito escuchar la palabra de Dios, que siempre es una palabra sanadora? Cristo me toca primero con su palabra. Es una palabra que sana, que transforma, que cura, que perdona, que restaura. Y después me tocará en su cuerpo y en su sangre. Su cuerpo, que es alimento de salvación, su sangre preciosa, que lava toda la podredumbre de mi pecado. Y salgo sanado. Alguna vez lo he pensado, que cada vez que voy a misa, cada vez que celebro el santo sacrificio del altar, salgo sanado, salgo transformado de la Iglesia. Que dejé ahí, a los pies del altar, todas mis penas, mis angustias, mis depresiones, mis enfermedades. He nacido de nuevo, soy una nueva criatura. En cada Santa Misa se renueva el misterio de este renacimiento del agua y del Espíritu. Por eso la liturgia bautismal es tan importante, y ahí ya nos iremos preparando a lo largo de toda la Cuaresma, que culminará, por supuesto, con la gran celebración bautismal de la Vigilia Pascual. Pero es que hay millones de personas que nunca han escuchado esto. Por eso, igual que Jesús, mirad, no para, es frenética su actividad. Se embarca, tenemos que ir a las otras aldeas, a las otras ciudades. Hoy acaban de hacer una travesía. Jesús y sus discípulos llegan al otro lado del lago, llegan a Genesaret, pero la gente al verlos desembarcar les reconocen y se pusieron a recorrer toda la comarca, y cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos. Tenemos suficiente fe como para darnos cuenta que mucha gente que va a psicólogos y a psiquiatras lo que necesita es hablar con un sacerdote, que lo que necesita es hacer una buena confesión. Por supuesto que son muy necesarios los profesionales de la salud mental, pero mucha gente va equivocadamente y muchos de ellos se convierten en mercenarios del sufrimiento de la mente de los hombres, de las gentes, de hombres y mujeres. Muchas veces lo que le pesa a una persona, lo que ha destruido la vida de esta persona, es el pecado, que es la peor de las enfermedades. Pero es que también nosotros tenemos una misión. Dice que le llevaban a los enfermos. Es decir, los enfermos muchos, la mayoría, si estaban muy enfermos, no se podían llevar a sí mismos. Pero es que tú y yo somos los responsables de llevar a otros a Cristo. Hay mucha gente que no se va a acercar a un confesionario si tú no le invitas, si tú no llevas a ese enfermo del corazón empecatado, si no lo llevas a un confesionario, si no le facilitas el encuentro con el amor misericordioso de Dios. Por eso creo que es una oportunidad magnífica para ver el ansia de la gente por tocar a Jesús. El manto, la franja del manto de Cristo es la carne de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo. Ahora, los hombres de todos los tiempos son capaces de reconocer la túnica de Cristo en mí, en ti, en la Iglesia, en la parroquia, en tu comunidad de monjas, en tu comunidad de religiosas. Mirad, es una magnífica oportunidad. Dice que en los pueblos, ciudades o aldeas
Es decir, él iba a todos los sitios, a las ciudades más grandes y a los pueblecitos más pequeños, y le colocaban los enfermos en la plaza. Qué maravilla es cuando ves a un sacerdote, a una religiosa, a un padre o una madre de familia, rodeados de enfermos, rodeados de pobres. Pobre del sacerdote que esté siempre rodeado de ricos, y pobre del sacerdote que siempre esté rodeado de santos y de gente sana. Ese no es nuestro lugar. ¿Qué es un médico que no está rodeado de enfermos? Es un hombre desempleado, está en el paro. Lo suyo son los enfermos. Lo nuestro son los pecadores, los que no conocen a Cristo. Pero tengo que empezar por mí, que poco voy a hacer por los demás si no lo hago por mí mismo. Tocar y ser tocado. Tócame, Señor, para que quede sanado. Déjame tocar la orla de tu manto y mi vida cambiará para siempre. Benditos nosotros si nos dejamos tocar por Cristo y tenemos la humildad de tocar la orla de su manto, la franja de su vestidura, que es la carne de la Iglesia.